Bueno, muchachos, muy buenas noches. Son las 8:03 de la noche, 15 de octubre del 2020. Agradeciéndole a Jonathan Sánchez, egresado de Muestras Químicas, futuro ingeniero químico, a don Luis Eduardo, ingeniero químico, instructor del SENA, y reforzando las actividades complementarias. Hoy tenemos prácticamente dos equipos que expondrán en un tiempo de 30 minutos, los cuales serán evaluados ya casi que la presentación oficial para la Expo Técnica. Pauta de observación virtual. La preevaluación para esta Expo Técnica, a los estudiantes se les mandó la información y vamos a tener unos muchachos de 10 de otros aprendices como Alejandro Montoya. Vamos a ver quién más entra en el transcurso para que también nos califiquen y empezamos a evaluar. Entonces dice, pauta de observación virtual. Maneja criterios observables y analizables por el profesor durante la evaluación de algún trabajo grupal realizado entre la sala de clases virtuales. Nombre del proyecto. Vamos a comenzar con el de extracción de cafeína a partir del borra del café. Los integrantes de este grupo son Alejandro Osorio, Juan Esteban Escobar y Sebastián Cardona. Los criterios a evaluar son, tenemos unos criterios donde se le colocará si necesitan mejorar, satisfactorio, logrado o plenamente logrado. Listo. La idea es que podamos emitir el juicio de plenamente logrado para que avancemos. Se les va a evaluar los siguientes criterios. La explicación de los temas de manera sencilla, pero científica. O sea que donde dice necesita mejorar, satisfactorio, logrado, plenamente logrado, se coloca una X. Manejo del tema tratado. El manejo del grupo al momento de exponer. Es atractiva la manera en que se presenta. Usa los términos científicos en su acepción correcta. Aprovechó al máximo la información disponible o omitió aspectos esenciales. Indicó en forma completa y clara las fuentes de información utilizadas. Integró diferentes aspectos del tema utilizando conocimientos ya adquiridos en química de décimo y undécimo. Usó adecuadamente los recursos materiales disponibles, biblioteca, internet, materiales de uso general. Dejaron espacio abierto a críticas y observaciones por parte de los demás estudiantes. Reconocieron vacíos en la comprensión y exposición del tema frente a críticas y el tiempo empleado fue de 30 minutos. Al final, los expertos que van a ser aquí jurados, que están invitados como Tomás Pérez, que también acabo de ver de entrar, ellos firmarán en forma virtual, colocarán su nombre, asesor experto voluntario, y en la parte superior derecha dice la nota, colocarán una nota y en el cuadro una X, y de acuerdo a esta retroalimentación, después de recogidas las personas que entraron hoy, se las envío a los grupos que entran hoy para que corrijan lo que les quedó faltando. Y el otro grupo que tendremos hoy se llama Crema Hidratante, a cargo de Javan Joya William Mosquera y Zapata López Daniel. Entonces, a partir de este momento, siendo las 8:06, se le da inicio a la exposición. Bien pueda, empiecen. Muchas gracias. Entonces comenzaremos con nuestra exposición. Explicando... Perdón, sugerencia. Miren si es posible que den cámara. Ya dando cámara a partir de hoy. Oswald, a mí porque estoy compartiendo, por alguna razón no me deja compartir la cámara. Así bueno, que... listo. Comienza. Acuérdense que para la Expo Técnica tienen que corregir todo eso. Sí. Pero al menos el que pueda, que compartan Sí. los que El que puedan. pueda compartir hoy, hágalo. El que esté presentando, entonces que no comparta, pero el que hable que sí, porque es que la idea es que haya de enlazada. Sí, debe de quedar. Bueno, comiencen muchachos, 8:07. Listo. Muchas gracias ante todo y comencemos con nuestra exposición de la cadena del café, extracción de cafeína a partir de la borra del café.
De aquí vamos a la introducción que comenzará mi compañero Cardona. Cardona, no se le escucha. Cardona, no se escucha. Ya, se escucha. Ahora sí. Dele. Listo. En el presente veremos una estructuración de un proyecto que... Por favor, comparte la cámara, Cardona, Sebastián, comparte la Ya cámara. la tengo prendida. ¿Sí me ven? No se ve. Yo la tengo prendida, espere. Osvaldo, ¿usted ve mi cámara? Yo lo veo a usted, sí. Listo. Dele. Bueno, en el presente veremos la estructuración de un proyecto que se basa en la extracción de cafeína a partir de un producto de fácil descomposición. En este le vimos un valor agregado que es la cafeína a la barra del café. Y esa cafeína se utilizará para, la barra del café se le hará un procedimiento para poder tener una cafeína y poder venderla. De aquí vamos con los objetivos. Listo, perfecto. Listo, perfecto. Ahora vamos con los objetivos que nos planteamos lograr en el proyecto. Y nuestro objetivo general consiste en una metodología para extraer la cafeína a partir de los desechos de la borra del café, que normalmente son desperdiciados. Vamos con los objetivos específicos. El primero nos dice que es definir los métodos a emplear para la extracción de cafeína contenida en la borra del café. Y como segundo objetivo específico es identificar los métodos de cuantificación de la cafeína obtenida en el proceso de extracción. Bueno, cabe recalcar ahora que mediante estos objetivos nos estamos planteando a dar a conocer que estamos centrando mucho en la extracción de cafeína a partir de este desecho. Listo, ahora vamos con la pregunta problematizadora. ¿Qué tan efectivo es la reutilización de la cafeína presente en la borra del café, la cual tiende a desecharse y que en la mayoría de casos desconoce sus usos en procesos industriales? Y ahora, después de esta pregunta, vamos a ver cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo actualmente sobre esta borra del café? Listo, ahora vamos con el planteamiento del problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Comercialmente, la bebida del café genera una cantidad de borra considerable. Por lo tanto, cuando se prepara el café, ya sea a través de la extracción de café molido, mediante máquina de café o método de filtrado por goteo, el residuo que queda tiende a desperdiciarse a los rellenos sanitarios, dando así a desechar importantes componentes que tiene la borra. ¿Y cuáles son esas pérdidas que en realidad son variables? Aquí dice que mediante una tonelada de café verde se está produciendo 450 kilogramos de borra. Y esta borra tiende a desperdiciarse, por lo cual también tiende a desperdiciarse sus valiosos componentes. Y uno de ellos, que nos estamos centrando principalmente, es la cafeína, como también lo podemos tratar como cafeína residual. Y tanto esta cafeína también puede reutilizarse en estos procesos industriales, por cierta parte. Vale, entonces, ahora veamos los impactos. A pesar de que la borra del café es un residuo que no es tan contaminante porque debido a que sus composiciones hacen que sea de una descomposición muy fácil, vimos que en el café tenemos un valor agregado que es la cafeína. La cafeína, después de su transformación, obtendremos unos cristales pequeños, los cuales se pueden utilizar para su venta. Estos impactos, este procedimiento favorece un impacto ambiental indirectamente de una manera pequeña, debido a que, aunque no sea tan contaminante, mientras más objetos positivos veamos en el procedimiento y en desechos que no se utilizan, será mejor. Aún así, estos se descompongan de fácil manera. Otro impacto que puede solucionar indirectamente son los impactos sociales, los impactos económicos, ya que estos se pueden obtener a un mayor costo
favoreciendo así nuestra investigación. Ya aquí vamos a la información técnica. En principio veremos los componentes de la bobería del café, que los pone mi compañero Alejo. Listo. Ahora por parte, la borra tiene unos ciertos componentes que son bastante importantes. Y ahora empecemos con los ácidos grasos. Bueno, los ácidos grasos son lípidos o comúnmente llamados como grasas. Tienen como función almacenar la energía. Y como podemos ver en su estructura, son compuestas principalmente por cadenas largas de carbono enlazadas a un grupo carboxilo o a un grupo ácido. Un ejemplo claro de un ácido graso en la borra del café es el ácido palmitoleico. Este ácido palmitoleico tiene como función almacenar energía y como podemos ver en su estructura, es igual que a la primera, sino que tiene un doble enlace en la mitad, que es un ácido graso y con sus cadenas de carbono lineales. Y ahora vamos con los aminoácidos, que tienen como función regular las funciones del cuerpo. ¿Y su estructura en qué se basa? La estructura se basa en lo que es un grupo amino y un grupo carboxilo, un grupo ácido enlazado a ¿qué? Enlazado a un carbono alfa. ¿Qué significa carbono alfa? Significa que este carbono es el primer átomo que lidera la cadena, ¿cierto? Y por parte también tiene un unirse a un radical. Y un ejemplo claro de un aminoácido en la borra del café es la isoleucina. Como podemos ver aquí, tiene su correspondencia a su grupo ácido, su grupo amino y su carbono alfa, obviamente, y su radical. Listo. Y ahora vamos con los polifenoles. Bueno, los polifenoles tienen como función que son antioxidantes y que principalmente se basan en anillos bencénicos unidos a grupos hidroxilos, y que son varios, porque en su palabra dice que es polifenoles, o sea que son varios anillos bencénicos unidos a grupos hidroxilo. Un ejemplo claro de un polifenol en la borra del café son los taninos. Los taninos tienen, por cierta parte, diferente estructura también, porque a pesar de que el grupo hidroxilo también tiene otros grupos que se pueden unir. En este caso tenemos un grupo ácido o un grupo carboxilo unido a un anillo bencénico o a un anillo aromático. Listo. Y ahora tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos tienen como función proporcionar la energía del cuerpo. Los polisacáridos son carbohidratos y son moléculas orgánicas que están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Un claro ejemplo de los que están en la borra del café son los B-glucanos. Esos B-glucanos se encuentran tanto en las frutas, ya que el café es una fruta, de hecho tiende a tener estos B-glucanos. Y ahora, por último, tenemos a los minerales. Los minerales son los que dan un buen funcionamiento del cuerpo. Y esos minerales se componen principalmente de magnesio, de fósforo y potasio. Bien. Ya aquí vamos, además de los compuestos que tiene la borra, existe uno que vamos a utilizar, que como vemos es la cafeína, que no es más que una droga psicoactiva que en sí altera el sistema nervioso central y cardíaco. Esto debido a que contiene una estructura similar a la adenosina, por lo tanto en su síntesis pretende reemplazar a esta para así dar sus efectos. Como podemos ver, contiene una organización de enlaces intermoleculares, entre esos uno en forma hexagonal y otro en forma de pentágono. Este contiene una arista común. También una de las cualidades de este es de que contiene dos grupos funcionales carboxilos. Bueno, funcionales carboxilos y contienen una estructura que ya la había señalado previamente, que esta es la estructura del grupo de las xantinas.
que se me olvidó mencionarlo, y también tiene en su estructura 3 metiles. Este se empieza a contar, o para nombrarlo, como vemos en su nombre, 1,3,7 trimetilxantina, se empieza a contar desde este primer nitrógeno. Esto debido a que esta primera estructura fue desde donde empezó, por así decirlo, la cafeína. Como cualidades, podemos ver en su forma física que es un sólido cristalino y por lo general tiene un sabor amargo. Entonces, en algunas bebidas que contiene esto, las personas que lo crean tienden a eliminar este sabor. Como propiedades químicas, podemos identificar que en una mol de este compuesto hay 194 gramos. Tiene una densidad de 1.3 gramos sobre mililitros y una solubilidad en el agua de 18 gramos en 100 mililitros a 25 grados centígrados. Esta solubilidad tiende a cambiar con la temperatura. Y como dato, fue extraída por primera vez por Priestley Ferdinand Runge en 1820, pero fue tiempo después de que se descubrió su molécula. Ya de aquí vamos con el proceso de extracción de la cafeína, que lo va a exponer mi compañero Sebastián. Vale, está bien. Una vez teniendo en cuenta todos los datos anteriores, es momento de especificar el procedimiento que se utilizará en este proyecto de investigación. A través de este diagrama de flujo veremos la elaboración de la extracción de la cafeína. Como primer paso tenemos disolver 100 gramos de borra de café en 90 mililitros de agua. Y esta solución se pasará a una fuente de calor, donde iremos subiendo la temperatura, pero evitando llegar a un punto de ebullición. Durante el calentamiento se hará un burbujeo. Entonces, para evitar este burbujeo o algunas precipitaciones, se añadirán 2 gramos de carbonato de sodio. Una vez hecho esto, dejaremos enfriar la sustancia y con ayuda de un embudo vertiremos la solución. Gracias al componente del triclorometano, este tiene como función debilitar los enlaces de carbono, haciendo una separación, una fase acuosa y una fase orgánica. Entonces, a través de este embudo de decantación se verán las dos fases, pero esto tomará su tiempo. Entonces, debemos ir agitando levemente y cada cierto tiempo el embudo de decantación, dejando salir la válvula inferior cada cierto tiempo para evitar algún tipo de explosión, ya que, como dije anteriormente, estos provocarán unos gases y pueden causar accidentes. Después de esto se hará un lavado con cloruro de sodio al 1 normal. Esto para hacer más fácil la separación de las mezclas. Después de todo esto se elaborará un montaje de destilación con el objetivo de recuperar el cloroformo utilizado. ¿Cómo? Sabemos que el cloroformo tiene un punto de ebullición de 70 grados centígrados, más o menos. Entonces, esta solución se dejará calentar los 70 grados centígrados hasta que el cloroformo se evapore, y así teniendo la sustancia. Una vez obtenida la sustancia, se meterá en una caja de Petri y luego se pesan los miligramos de cafeína que obtuvimos. Listo. Una cosa a aclarar, antes que nada, es que, bueno, mi compañero en el momento de decir sobre lo del lavado, dijo cloruro de sodio. Y a pesar de que aquí dice hidróxido de sodio, los dos se pueden utilizar, ya que estos, al ser, por así decirlo, una sal o una base, en este caso el hidróxido de sodio, que es una base, no van a tender a ir al clorometano por sus propiedades, por lo cual se van a quedar en la parte acuosa, haciendo de que estas dos se generen, sean más visibles sus dos fases. Listo. Una pequeña cosa antes, pues para aclarar otra cosita, es que este método de extracción fue analizado gracias a un experimento hecho por la Universidad Pontificia de Valencia. Y esta no es la única manera de extracción de la cafeína. También se puede hacer a través de un lavado de dióxido de carbono, que consta de la precipitación de la cafeína por parte del CO2 líquido
presurizado con nitrógeno. Sin embargo, nosotros escogimos este método de extracción ya que era una forma accesible para obtener nuestra cafeína, debido a que sí poseemos los elementos necesarios, pero no tan avanzados. Muchas gracias. Listo. De aquí vamos antes que nada a las prevenciones, que obviamente se tienen que tener en cuenta. Hablando del pictograma del triclorometano, nos evidencia varios de sus riesgos que tiene. Y es que este es un elemento, bueno, un compuesto, mejor dicho, bastante volátil, o sea, que tiende a liberar bastantes vapores al momento de, por ejemplo, una ligera agitación o que se empiece a juntar con algunas fases. Es por ello que en la diapositiva anterior se dijo de que se iba abriendo cada cierto tiempo. Para eso, también con los vapores, decimos que, bueno, nos sugirieron una solución que es que se abre la válvula y esto se realiza en una campana extractora de gases. Muy importante de que sea de gases y no, por ejemplo, que sea de cocina, que son para olores. Esta, además de que se puede abrir también por la válvula, también se pueden liberar estos gases por la parte superior del equipo de decantación. Y aquí vamos al proceso físico-químico. Aquí traté de resumir lo más que puedo, bueno, en esta imagen. La alimentación, en este caso, constituye a la cafeína que va a salir de la borra del café, unido a un solvente, por así decirlo, que en este caso será el agua, donde se va a calentar. Y el disolvente, en este caso, que vamos a utilizar, ya dicho previamente, es el triclorometano. Estos se van a empezar a mezclar en el embudo de decantación. De aquí se van a generar dos fases. Una, que es la fase de arriba, que es el refinado, y abajo, que es el extracto, que es el refinado. Por así decirlo, cuando estos dos se mezclan, se genera un equilibrio químico, por lo cual en esta fase va a quedar la parte acuosa con una cierta cantidad de cafeína. Y el extracto constituye la fase orgánica, que es la cafeína, que fue arrestada, por así decirlo, por el triclorometano. A este equilibrio se le conoce matemáticamente como coeficiente de reparto o ley de Nernst, el cual este coeficiente es la relación entre la concentración del soluto, en este caso la cafeína, que está contenida en el refinado, y la concentración, estas llaves que significa concentración del soluto que quedó en el extracto. Entonces, ¿por qué es tan importante este coeficiente de reparto? ¿Qué podemos hacer con él? Bien, una de las cosas que podemos hacer con este es hallar la masa del soluto antes de que suceda el equilibrio. ¿Esto por qué nos interesa? Esto nos interesa ya que podemos calcular un aproximado de cuánta masa tenía este soluto inicial. Como podemos ver aquí están todo lo que significa cada una de las letras y la ecuación con la que podemos hallarlo. Otra de las cosas que también podemos hallar es el número de extracciones a llevar a cabo para reducir la masa del soluto a un cierto número determinado. Es decir, que con esta ecuación se pudo evidenciar de que con varias extracciones, por ejemplo, con un volumen determinado, y se hacen varias extracciones en varias fases, se puede obtener mayor cantidad de cafeína. Y otro dato, ya buscado en internet, un dato teórico, es que a 25 grados centígrados la cafeína con el agua y el solvente, en este caso el triclorometano, o también conocido como cloroformo, tiene un coeficiente de reparto de 10. Con eso podemos guiarnos y hacer el experimento en ese ambiente.
Ya aquí vamos con los métodos de cuantificación que le toca a mi compañero. Listo, perfecto. Vamos con los métodos de cuantificación. Son varios métodos de cuantificación de cafeína, pero aquí vamos a decir dos que son muy usados. La primera es la cuantificación de cafeína por espectrometría. Esta utiliza la energía luminosa de cierta longitud de onda para identificar, cuantificar analitos de una muestra. Esta es lo que es la cafeína. Y por otra parte, también se usa la cromatografía líquida de alta eficiencia. Esto consiste en el proceso que permite acelerar el proceso de separación para obtener un análisis cuantitativo de la muestra. Estas se pueden escoger, pero varían, porque la elección de una u otra técnica depende del problema a resolver, del volumen de la muestra o de su concentración principalmente. Muy bien. Ya de aquí vamos con un proceso teórico que nos interesa, que es, y entonces al hacer este proyecto, ¿en qué se puede utilizar la cafeína a nivel industrial? Pues bien, la cafeína, al ser una droga psicoactiva, tiene efectos en nuestro cuerpo, ya sea emocional, también físico, químico. Entonces se utiliza en la farmacología como un analgésico. Ese analgésico ayuda, por ejemplo, a la migraña o a la cefalea tensional. También se utiliza en las bebidas como los energizantes o también bebidas tan conocidas como la Coca-Cola. Esto se utiliza en cierta medida y tratan de cumplir la norma que se les proyecta. Y por último, se utiliza también como dato, se utiliza como un pesticida que las plantas, por ejemplo, utilizan la cafeína para alejar los insectos y también, por ejemplo, aleja a las babosas y tiende a paralizar los insectos que se metan en esa planta. Es por eso que lo utilizan como método de defensa. Y aquí vamos, ahora sí, con la parte final, que son las conclusiones. Listo. Ahora, por las conclusiones, llegamos a este mérito, que es, el primero es que la hoja del café es un desecho, cuyas propiedades poco conocidas se pueden utilizar no solo en ámbitos industriales, sino también en procesos de la medicina, textiles y entre otros. Como segunda conclusión, tenemos que la cafeína, además de ser una gran fuente de energía, también es una droga psicoactiva legal, ya que ataca el sistema nervioso central, como le dijimos anteriormente. Y la tercera conclusión es que se puede conseguir una mayor efectividad si el disolvente se emplea su volumen en cierto número de extracciones separadas. Listo. De aquí, gracias por estar en la exposición. Y de aquí dejamos este espacio también para las dudas y presentar también el pendón, si Cardona puede. Claro, claro. Ya me está cargando. Y ahora sí yo voy a presentar pues mi cámara para... Pueden ver mi pantalla. sí, claro. Espera. Sí. Listo, ahora sí. Ya la pueden ver aquí bien, ¿cierto? Sí, perdón. Bueno, este es nuestro pendón. Viendo que nos sobraba algunos poquitos espacios, decidimos mejorar los objetivos, aumentar también la metodología debido a que el diagrama de flujo se veía muy pequeño. También cambiar las conclusiones y por último añadir la pregunta problematizadora. Entonces, esta es nuestro pendón, donde aquí podemos ver el título, la medida técnica donde estamos ejerciendo este
proceso de investigación, nuestros nombres y las entes institucionales que apoyan este proyecto. Aquí tenemos la pregunta problematizadora, que dice, ¿qué tan efectiva es la reutilización de la cafeína presente en la borra del café, la cual tiende a deshacerse, y que en la mayoría de los casos desconocen sus usos en procesos industriales? Aquí vemos la introducción, que ya estaba explicada, los objetivos, las conclusiones, el diagrama de flujo y por último la infografía donde se obtuvo toda la mayor parte de la información. Con esto, ahora sí dejamos un espacio para las preguntas. Bueno, listo. Entonces 8:36 que terminaron. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a hacer brevemente unas observaciones breves. Ya se supone que no es a mejorar. Bueno, muchachos, voy a empezar yo. En los temas de la manera sencilla pero científica, bueno, se ha logrado. En el manejo del tema tratado se ha logrado. En el manejo del momento al grupo, del momento para exponer, se necesita mejorar. Es atractiva la manera en que se presenta, plenamente logrado. Cada jurado va a empezar a dar su opinión. Usa los términos científicos en su acepción correcta, logrado. Aprovechó al máximo la información disponible o omitió aspectos esenciales, logrado. Indicó en forma completa y clara las fuentes de información utilizadas, no. Se necesita mejorar, no se mostró. Lo está mostrando es en el pendón. Está bien ahí en el pendón, pero cuando determina hay que terminar con la cibergrafía. Integró diferentes aspectos del tema utilizando conocimientos ya adquiridos en química de décimo y undécimo, se logró. Usó adecuadamente los recursos materiales disponibles, biblioteca, internet, materiales, ahí es donde tienen que mejorar, porque si no se muestra la bibliografía, la cibergrafía ahí, entonces hay que mejorarlo para lograrlo. Bueno, dejaron el espacio, sí, está logrado. Bueno, reconocieron vacíos en la comprensión y exposición del tema frente a críticas, es la que vamos a mirar, y lo vamos a mirar. El tiempo empleado de 30 minutos está plenamente logrado. Bueno, ahora hagamos unos comentarios que son dentro del anexo. Todo esto que les digo se los voy a enviar yo con mi nota. Muchachos, hay que sincronizar bien los tiempos. O sea, acuérdense que va a haber una grabación oficial. Tenemos que sintonizarla bien, ya esa la hacemos nosotros. Sincronizar los tiempos es estar listos, preparados, ya tienen que estar organizados quién habla primero, quién va a hablar de segundo, quién sigue, que yo presento, tienen que organizar eso. La recomendación es que el que tenga el mejor equipo tecnológico, ese debe tener la presentación, porque yo también la debo de tener. Y lo otro, y más bien, bueno, lo otro hay que organizar los audios, los sonidos que se escucha mucho vacío. Bueno, tener la cámara a punto, hay que bregar, ¿cierto? Porque la idea es que si tenemos una dificultad, muchachos, es tener ya esto grabado por si hay algún problema, yo suelte la grabación. Bueno, cuando cometan un error, cuando ustedes cometen un error, que mire que creo que fue que Cardona lo cometió y llegó Escobar a corregirlo, eso no se puede hacer. Trabaje sobre el error. O sea, no, mi compañero cometió un error. No, ojo, no pueden hacer eso. Más bien, ¿cómo se puede limar esa espera? Usted simplemente complementa. Bueno, ante lo que él acaba de decir, yo complemento, pero nunca se puede reconocer el error. Hay que taparlo, pero de una manera inteligente. Pero no se puede decir que el compañero cometió un error, porque ¿qué pasa? Se tiran el proyecto. Ojo con eso. Bueno, muchachos, se faltó lo de la bibliografía y faltó la página web. Ustedes ya pueden ir montando en los botoncitos todo eso. Eso es por parte mía. Entonces ya bien pueda, 4:2 va mi nota hasta ahora. Muy bien, ya le doy la palabra a Jonathan. Pero Bueno, los muchachos, felicito. para todos, muy buenas noches. Bueno, yo la verdad no tengo acá el formato, o sea, no tengo pues el formato, entonces no les puedo dar como... Hola. Yo te los mandé, ahí te saqué mandar. Luego me lo llena. Pero exacto, después se lo llena y ustedes ya lo miran pues con calma pues cada ítem y la nota, pero les doy como las recomendaciones. Pues voy a hacer, como dijo, muy concreto porque yo pues en este momento más que un asesor pues voy a hacer el papel como de jurado. Correcto. Entonces ya después, ya si más adelante pues tienen dudas y podemos colaborarles, bien puedan.
Muchachos, una cosa que deben de corregir. La parte, cuando ustedes hablan en la parte de introducción, ustedes hablan de un proceso de extracción, pero ustedes lo enfocan únicamente a un producto natural. Yo cuando leí la definición de extracción que ustedes dieron, yo asumí que era solamente aplicada a productos naturales, y en realidad no. La extracción se puede extrapolar a cualquier otro producto. ¿Y qué les recomiendo? Aquí una recomendación. Lo que ustedes están haciendo es una extracción líquido. Ustedes en la literatura lo van a encontrar así. De hecho, si necesitan fundamento teórico, hay muchos libros de operaciones de transferencia de masa que les van a hablar de eso. No es muy complicado el concepto, entonces para que hablen propiamente del concepto técnico, que es extracción líquido. ¿Listo? Otra cosa, por el proceso de extracción se extraen dos cosas, algo que me interesa, algo que no me interesa. ¿Qué me interesa y qué no me interesa? No sé. Lo que me puede interesar puede ser lo que está dentro o puede ser lo que está afuera. Entonces, ese concepto de extracción quedó ahí como muy específico y deben de ponerlo pues más general. Segundo, al momento de hablar de la cafeína, cuando hablan de los grupos funcionales, ojo que mencionaron que eran grupos carboxilo. En realidad es un grupo carbonilo. Listo, el grupo carbonilo es carbono doble enlace con el oxígeno, porque el grupo carboxílico es el del ácido. Entonces ha habido pues un pequeño error. Y ya quiero hacer una pregunta. A ver cuál de los tres me la responde o si las tres me los pueden muy bien. Cuando los procesos de extracción de la cafeína súper bien, llegan a un punto en el que separan la fase orgánica de la fase perfecto. Pero ustedes me dicen que después esa fase orgánica la van a someter a proceso de destilación y que el destilado lo van a evaporar para obtener los cristales de cafeína. Yo les pregunto, cuando ustedes están haciendo el proceso de destilación, ¿cuáles son los dos productos que obtienen? Les recuerdo, cuando uno utiliza destilaciones porque quiere separar, generalmente son mezclas binarias, es decir, separar un compuesto de otro. En este caso, ¿cuáles son los dos compuestos que ustedes quieren separar? Primera pregunta. Los dos compuestos que se quieren separar es el triclorometano, que se encuentra en la solución con la cafeína. Sí, pero ojo que, miren, ¿qué pasa? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque ustedes me están diciendo que la fase orgánica la van a destilar, pero si ustedes miran la fase orgánica solamente tiene triclorometano. Entonces al destilar, ustedes literalmente estarían destilando todo. Es decir, si ustedes tienen 100 mililitros de fase acuosa, perdón, de fase orgánica, someten eso a destilación, pues cuando destilen van a obtener los mismos 100 mililitros de fase orgánica, porque ustedes no están separando nada en realidad. ¿Dónde se separa? En el siguiente paso que ustedes dicen que van a evaporar, claro, el disolvente se evapora y el sólido va a quedar ahí pegado pues o a la caja de Petri o al reloj. Entonces ahí el proceso de destilación no sería bien porque no estarían separando nada en realidad. Ahí estarían haciendo una operación innecesaria. Y eso involucra gasto puede ser gasto de agua, porque se necesita agua de enfriamiento, y gasto de energía. Más bien, ¿qué podrían hacer? Una es decir que van a someter eso a un proceso de evaporación. ¿En qué consiste la evaporación? En concentrar una solución. Yo no sé si yo les había comentado, así es como concentran el azúcar. El azúcar, si quieren pueden buscar, esos son jugos de caña que pues, vienen muy poco azúcar y eso lo evaporan hasta que llegan a los cristales de azúcar. Entonces, esa para para que la tengan en cuenta para cuando hagan la exposición, por si los vuelven como a cruzar con una pregunta de esta. En realidad no deberían usar destilación porque, como les dije, el concepto de separar generalmente es una mezcla binaria. Acá no estamos separando nada. Listo, entonces estaríamos utilizando un proceso adicional que no tendría sentido. ¿Qué recomendación les doy? En vez de destilar, podrían hacer un proceso de filtrado, por ejemplo, mirar qué tan viable sería. Dependiendo del tamaño de los cristales, mirar si es posible contener pues, un papel filtro de manera que se retengan, o si no, pues el proceso de evaporación como tal. De resto, muchachos, también los felicito, estaba cronometrando también el tiempo y muy bien. Si de pronto ustedes sintieron que estaban corriendo, pues ya saben cómo presentaron, saben que tienen una gabela de 5 minutos. Por si de pronto dijeron algo así súper rápido, que digan, no me gustó, saben que tienen pues como esa gabelita de demorarse un poquito más. Pero la verdad me gustó mucho porque no se enredaron y creo que no nos enredaron a nosotros al momento de explicar. Entonces, súper bien muchachos, la verdad, felicitaciones.
Muy bien, Jonathan, gracias. Y ahora escuchemos a don Luis Eduardo. Bueno, muchachos, yo también los vi muy, ya como muy ágiles, pues ya muy seguros, muy sueltos. Pues también hay que tener mucho cuidado con respecto a cuando de pronto uno cuando está, digamos, en vivo y en directo, a veces puede cometer errores y si se dio cuenta o a veces ni cuenta se da, tiene que seguir. La idea la idea no es resaltar el error, aunque si el público o los espectadores se dan cuenta del error y luego se los dicen en el momento en que se dan los espacios para hablar, ya tienen que aceptarlo y mirar, pues, si dar la otra alternativa, como dijo, no me equivoqué, porque era que también había visto que también se podía extraer con sal, etcétera, con cloruro de sodio, etcétera, etcétera. Pues eso tiene ahí su cuestión delicada, pero la idea es tratar de evitar al máximo, pues como destacar un error si yo lo cometí, no, siga derecho, y si lo cometió y se dieron cuenta y se lo hicieron saber, ya mira a ver cómo se defiende. Bueno, lo que yo veo ahí es ya lo que tiene que ver con el proceso. Ustedes tienen dos objetivos muy específicos ahí, entonces ya estamos, digamos, esto es la recta final. Entonces, con respecto a esos objetivos específicos, surgen del análisis de un problema, de la interpretación, pues, de una justificación para poderlo hacer. Entonces, mi pregunta es, yo voy a hacer aquí como si estuviera fuera del auditorio, entonces les voy a hacer como algunas preguntas. En la pregunta problematizadora, ¿ustedes por qué hablan del proceso, pues, como de la utilización de la cafeína de la borra? ¿De qué tan efectiva es la utilización? Porque es que la utilización es efectiva, sea extraída de la borra o donde sea. ¿Por qué no hablan más bien de qué tan efectivo es extraer la cafeína del proceso de la borra? Que en general eso fue lo que hicieron, y mirar a ver cuánto podían cuantificar en la borra, o sea, qué tan efectivo, cuánto, la eficiencia, cuánto es. Entonces, ¿por qué pusieron esa pregunta problematizadora así? ¿Qué tan efectiva es la utilización de la borra? En vez de hablar de la cafeína extraída de la borra, en vez de decir qué tan efectiva es la extracción de la cafeína a partir de la borra. Pues porque la pregunta habla de la utilización de la cafeína y no de la extracción, pregunto. Pues, profe, por parte, nosotros habíamos puesto lo que tú dices, habíamos puesto en la pregunta problematizadora, sino que basándonos en la asesoría anterior, nosotros la tendríamos a cambiar, ya que, por cierta parte, también es muy importante a la hora de uno darle importancia a sus usos. Entonces, por esta parte, seguimos una recomendación de la asesoría pasada. Y esa es la cuestión. Porque pues eso fue lo que yo vi, que la cambiaron porque y no recuerdo, la cambiamos. Pues no recuerdo el momento en que se les dijo que la cambiaron así, porque es que el proyecto va dirigido es a la extracción y en esencia eso es lo que nos interesa a nosotros, qué tan efectiva es la extracción de la cafeína, cuánto puedo obtener a partir de la borra. Entonces yo estaba como muy pendiente pues de eso porque también lo tenía pues desde la vez pasada. Los usos, usted puede decir muchos usos en los que se puede aplicar la cafeína, así no haga ese proyecto, que fue fundamentación teórica, ¿cierto? Entonces aquí lo fundamental es la extracción. Esa es como pues la pregunta. Bueno, ya lo que fue el error, que yo también lo noté mucho, aquí lo tenía pues resaltado, ya lo tengo, pues ya se aclaró, ya se los dijo Oswald, ya se les comentó. Y lo otro que me queda un poquito como que yo veo pues que quedó todavía como un poquito ahí suelto, es en los dos objetivos. Es cuando hablan del método de extracción, en ese diagrama de flujo que ustedes muestran ahí, llegan a que hasta donde se adicionan otros 10 mililitros y ahí saltan al proceso de lavado, ¿cierto? Entonces queda como un poquito suelto o cojo ahí la continuación del proceso. Entonces, está bien que cuando así no lo agreguen ahí. Cuando estén explicando, pues lo que ustedes dijeron, se somete, se tienen dos fases, una fase orgánica, una fase acuosa, se separan en un embudo de decantación, después se hace un proceso de lavado. Entonces es como que estén muy pendientes ahí cuando pasen por esa parte, que lo digan bien claro, en qué consiste, digamos, ese proceso de lavado también,
Y ya voy a la otra parte que les dijo también Jonathan, es que ahí hablen de una evaporación, pues si fuera a obtener, digamos, los cristales de cafeína, ahí utilizan una evaporación o una concentración por evaporación. Y ya con respecto al segundo objetivo que es definir, pues, hablar de método de cuantificación. Pues para mí es muy importante que cuando uno define un método, muestra el procedimiento detallado de cómo ejecuta el método, así no lo haya ejecutado. Pero sí es importante, porque ahí dicen simplemente puedes traer así, por HPLC, por ejemplo, Entonces pues a mí eso me quedaría como suelto ahí. Entonces yo como espectador podría decir, bueno, ustedes van a utilizar ese método, pero como yo necesito que ustedes muestren que manejan términos científicos, que manejan conceptos de química, de décimo, de 11, que manejan los conceptos que ustedes ampliaron cuando vieron la técnica, entonces queda como muy suelto eso, porque solamente los enuncian ahí. Se puede hacer por HPLC. Entonces, el método como tal le da a uno un detalle de procedimiento, de cómo se ejecutaría, porque no se ejecutó, y cómo se llega a reportar el resultado. Entonces, eso queda como ahí, pues ahí, que uno dice, bueno, si saben cómo ejecutarían ese método, entonces le queda a uno como en el aire esa parte. Pues eso es lo que yo, que me hubiera gustado que se mostrara ahí, donde van a mostrar la metodología para alcanzar el segundo objetivo, que es la cuantificación como tal. O lo otro es decir que si lo evaporan y obtienen cristales, luego los pesan y los comparan con respecto a un valor teórico o lo reportan en un porcentaje con respecto a una cantidad de borra que utilizaron inicialmente. Bueno, en general, pues es como la parte pues, que yo les digo ahí. Entonces, ahí es donde dice, las fuentes de información, yo también tengo aquí la nota de que pues faltó como mostrar bien esa parte de la fuente de información. La fuente, por ejemplo, del método es muy importante, pues es la fuente donde yo muestro de qué fuente saqué un procedimiento o me guié, me orienté para aplicar ese método que dicen allá de cuantificación. Entonces no se ve ahí. En la parte de la aplicación de los temas de química, entonces pues me quedaría como faltando ese proceso, eso es lo que yo dejo ahí como más débil. Y en la parte del uso de los recursos, que también estén muy pendientes, pues les digo, revisen, por favor, revisen la cámara. Cuando uno sale al aire, haga de cuenta que usted va a salir en televisión, usted no puede hacer un programa de televisión con la cámara apagada, ¿cierto? Entonces, es muy importante que verifiquen que sí les funcione, pues ya es tiempo que les funcione la cámara. En realidad, lo demás, pues el tiempo, dejarle el espacio abierto, lo veo bien. Entonces, me quedaría faltando, digamos, esas fuentes, esa aplicación de temas de química, me queda cortico lo que es el proceso como tal, pero en general, pues, también les doy una nota de aprobado, les doy una nota de 3,5 por esos detalles, pues, que les digo, y que es una nota aprobatoria. En general, lo felicito. Me gustaría, pues, no sé si ya se puede hacer algún cambio, ya no hay tiempo de nada, el tiempo lo manejaron bien, estaban también muy seguros. De pronto no les recomiendo es que no se detengan demasiado cuando están explicando las fórmulas químicas, hablan de la composición, por ejemplo, de la café, de la borra, el contenido que tiene, los polifenoles, etcétera, todo lo que dijeron allá, sin demorarse mucho, y enfatizar mucho es cómo va a llegar a obtener ese resultado. Bueno, muchachos, entonces eso son pues como mis recomendaciones, pues, mis observaciones, cómo lo vi y la nota que les doy. Muy bien, don Luis Eduardo, muchas gracias. Bueno, ustedes muchachos me van a escuchar, vea. Primero, sí, escúcheme que todavía falta. Este audio, este video, se los mando mañana y va a estar en el canal ya público para evitar lo que ustedes ya saben que está pasando. Entonces va a estar ahí. Con base en lo que usted les dijo Jonathan, don Luis Eduardo y yo, ¿dónde tengo que ver esa mejoría? ¿Cuándo? El día de la Expotécnica. Señor, el lunes. El 19. El lunes ya tengo que ver la mejoría, porque el lunes sí voy a ser duro. El lunes ya vamos a evaluar, Jane y yo, imparcialmente.
cada uno va y vamos a decir don Luis Eduardo y otras personas ponen acá, pero Jani y yo ya los vamos a calificar el lunes. Por eso tienen hasta el lunes para que corrijan esto, se los voy a grabar. Bueno, y en el transcurso de la semana, ustedes nos van a seguir mostrando porque tenemos que hacer una grabación oficial. Por último, organicen los fondos. Osorio, organiza el fondo tuyo. Mira, en estos momentos, si tú miras, pasa lo que han mostrado en la televisión. Alguien por allá desnudo pasando atrás, unas muletas. Entonces, si hay mucha dificultad, coloque una cortina detrás de usted. Coloque una cortina. Hay que organizar los fondos, muchachos, bien. Hay que bregar a que tengan algo de química, porque es verdad. Mire, ustedes exponiendo, y hay que estar en cámara. Ahí pasa Osorio, voltea atrás y verá. Mire hacia atrás, Osorio. Mire sí, ya lo vi, ya lo vi. Eso. Sí, entonces la gente perro de mi hermano. No, tu hermano está sin camisa, sin nada, las moléculas. Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que la gente no tome esto en serio y empiece a reírse. Y empiecen a chistes. Ustedes saben que van a entrar jóvenes, van a entrar serias, y van a decir, hombre, ¿cómo estos instructores no fueron capaces de orientarlos? Bueno, listo. Entonces, bueno, muchachos, acá, en esta parte, pero vamos bien. Yo voy a parar esta grabación ya de ustedes, porque las mando aparte.